Hola, ¿qué tal amigo Héctor? Qué rico escucharte. Saludos a Sonia también, un gran abrazo fraternal. De igual manera a los chicos, a los hermanos que estén por ahí, saludos, Dios les bendiga. Walter por acá desde Chile para servirles. A ver, para ser breve, los conceptos o las expresiones iglesia militante e iglesia triunfante son expresiones acuñadas, por decirlo de alguna manera, por la hermana Elena, ¿no es cierto?, en sus escritos, para describir dos experiencias espirituales distintas. Eso es lo que describe esas dos expresiones, experiencias espirituales. Amén de que lamentablemente han sido mal usadas esas expresiones. Ya voy a explicar por qué eso al final. Y si me olvido, pues me hacen acordar. Entonces, ambas expresiones describen o quieren describir dos experiencias espirituales. Partamos por eso. ¿Ok? Ok. La iglesia triunfante. Voy a empezar por la segunda. La iglesia triunfante es la iglesia, o lo que quede de ella, ¿no es cierto? Lo que quede de ella, después del tiempo de gracia, después del cierre del tiempo de gracia. ¿Vale? Y por lo tanto es la iglesia que ve venir al Señor Jesús en las nubes de los cielos. ¿Ok? Independiente de los que estén vivos y los que se levanten. Pero esos son la iglesia triunfante. ¿Por qué triunfante? Porque han ganado la victoria contra la bestia, contra la imagen, ¿no es cierto? Los que resucitan han vencido la muerte, los que lleguen vivos a la segunda venida, ¿no es cierto?, han pasado por la prueba incólumes, ¿verdad?, por las plagas y todo eso, y esa iglesia, conformada por todas esas personas, eclesía, asamblea, ¿no es cierto?, grupito, manada, pequeño campamento, ellos logran la victoria, ¿cierto? De hecho, hay descripciones vívidas sobre eso en la escritura. Por ejemplo, los 144.000 cantan un cántico, ¿no es cierto? Elena describe eso y así también lo da a entender la escritura, el cántico de su victoria, ¿cierto? Su victoria sobre el pecado, su victoria sobre todas las vicisitudes de la vida, etcétera, etcétera, y llegan a la meta, la famosa meta de la que hablaba el apóstol Pablo. Esa es la iglesia triunfante. Repito, la iglesia triunfante es la que se encuentra con el Señor Jesús. Así de sencillo. Ahora, vamos a la iglesia militante. La iglesia militante es la iglesia conformada por ustedes, por los hermanos, por tus hijos, por mí, ¿no es cierto? Y que estamos en el caminar. ¿Te das cuenta que describe otra experiencia ahora? La iglesia militante es la iglesia que camina hasta antes del fin del tiempo de gracia, porque es la iglesia que es probada, es la iglesia que está en la lucha espiritual. ¿Te acuerdas que te dije que ambas expresiones, militante y triunfante, describen experiencias espirituales? La triunfante de victoria, pero la militante de lucha. Pero la escritura nos habla que la lucha es contra el pecado, ¿verdad? Contra huestes espirituales de maldad, contra nuestra naturaleza caída. Es decir, la iglesia militante está en constante lucha, pero una lucha que gana, pues. No es una lucha eterna, porque no puede terminar el tiempo de gracia y seguir luchando. No. Cuando llega la imagen de la bestia y la marca de la bestia y lo que nosotros conocemos como la crisis, ¿cierto?, la iglesia militante, ¿no es cierto?, se supone, teóricamente, que ha logrado, ¿no es cierto?, una idoneidad, ha logrado una experiencia espiritual conforme, que le capacitará para soportar lo que viene y poder estar entre la iglesia triunfante. Por lo tanto, la iglesia militante describe una experiencia de lucha, pero de victoria, porque eso es lo que enseña el mensaje de los tres ángeles, la justificación por la fe. No solamente enseña el perdón de los pecados, la restauración, sino también la renovación, la santificación, el camino a la perfección del carácter. La iglesia militante no se conforma con ser militante. La iglesia milita, pero milita de victoria en victoria. Porque ¿cuál es el objetivo visto? Pertenecer a la iglesia triunfante, que es la que ha vencido por la fe. Así que la iglesia militante entonces es una iglesia
que camina en esta tierra, milita, profesa, ¿no es cierto? Pero va de victoria en victoria. Crece espiritualmente, avanza, vence su naturaleza caída, vence sus tendencias, vence los pecados por la fe en Cristo y va creciendo en gracia hasta la perfección. Eso se llama la santificación, ¿vale? Para llegar a ser parte de la iglesia triunfante, la iglesia militante debe vencer por la fe en Cristo. ¿Ok? Vamos al mal uso que se han hecho de estos términos. Lamentablemente las personas, muchos hermanitos, ocupan la expresión iglesia militante, ¿no es cierto?, para de alguna manera excusar su poca evolución en su vida espiritual. El concepto de iglesia militante es un concepto como de conformismo, como de relajación, ¿cierto? No, pero somos todos militantes, al fin y al cabo, ¿verdad? Somos todos pecadores, no hay santo ni a un uno, todos somos pecadores, en fin, todo ese tipo de argumentos es producto de una mala enseñanza. Los maestros bíblicos, al no entender las expresiones iglesia militante e iglesia triunfante, ¿no es cierto?, ocupan el tema de iglesia militante como una especie de conformismo, cuando lo que deberían enseñar es que la iglesia militante logra victoria, vence por la fe en Cristo. Porque si no logramos vencer en esta tierra, ¿no es cierto?, pues hacemos vana la sangre de Cristo, entonces. Que no es suficiente la sangre para vencer, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, por una mala formación, eso es, la expresión iglesia militante se ocupa para inculcar, digamos, una idea de conformidad, digamos, lamentablemente. Al contrario, la iglesia militante debería ser, al contrario, un llamado, una amonestación, porque el objetivo es dejar de ser militante para llegar a ser triunfante. Pero no puedo ser triunfante si la militante no vence primero. Para ser triunfante hay que vencer, y el que gana la victoria por la fe, pertenece a la iglesia o pertenecerá o podría pertenecer a la iglesia triunfante. Otra equivocación con el uso del concepto de iglesia militante es de que se quiere identificar solamente a los miembros, ¿no es cierto?, de una institución religiosa como la iglesia militante. O sea, es militante o perteneciente a la iglesia militante solamente el que pertenece a una institución religiosa, ¿no es cierto? Aquel que no pertenece a una institución religiosa y, por ejemplo, se reúne en su hogar, ese no pertenece a la iglesia militante. Y eso es derivado de una tergiversación o una confusión respecto al concepto de iglesia, que latamente ustedes han escuchado conferencias mías y conocen ese tema, ¿no es cierto? Entonces, el uso del concepto de iglesia militante para describir solamente a los miembros de una institución religiosa es derivado de un mal concepto de lo que es iglesia, ¿ok? Así que bueno, por ahí estamos. Iglesia militante, iglesia triunfante describen experiencias espirituales. Una, ¿no es cierto?, la triunfante, de victoria, sellados, listos para el cielo. La militante está camino a la perfección, venciendo por la fe en Cristo. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.